Tala y voy a hablar acerca de mis actividades experimentales. Primeramente, en la práctica 1 se construyó un frasco de Mariotte y después se utilizó para determinar la velocidad y la aceleración media, la velocidad de salida y la energía cinética por unidad de volumen de fluido de salida. Para la práctica 2 se varió el valor de h, es decir, la diferencia de altura entre el orificio de salida y el popote, para después, por métodos cuadrados, ajustar una recta para determinar el valor de la aceleración de la gravedad. Yo construí el frasco del lado izquierdo utilizando una botella que tenía en casa, a la cual le puse un tubo de acero inoxidable y lo sellé con cinta aislar para evitar fugas. Mi compañero también construyó uno con características similares y en ambos casos cuidamos que el tubo vertical quedara encima del horizontal y que el tubo horizontal estuviera bien sellado, así como que no fuera extremadamente grande para poder tener una velocidad un poco más lenta, teniendo mejores mediciones. Físicamente, estas diferencias explican la diferencia entre las velocidades, ya que en el extremo inferior del tubo la presión es la atmosférica, ya que está entrando aire por el tubo mientras sale agua por el tubo de salida. Por lo tanto, en estas dos partes la presión es la misma. Y aplicando Bernoulli nos queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2gh y depende de lo que aquí se muestra como h pequeña, es decir, esta diferencia de altura. Por lo tanto, la velocidad será constante mientras que esté por encima del popote. Una vez pasado el popote, aplicará Torricelli, donde la velocidad es función de la distancia entre la altura de la superficie libre de líquido y la posición del orificio de salida, es decir, h sub 0. Aquí, mientras va disminuyendo el nivel del agua, a partir de aquí, la presión hidrostática es menor debido a que hay una menor masa de agua. Para analizar los videos y tomar las medidas, grabamos distintos intentos, como se puede observar aquí. Después se analizaron en Tracker. Se utilizó esta regla como medida de referencia para el Tracker. Y a partir de los datos brutos, que fueron los datos de posición vertical, los graficamos y después fuimos utilizando las diferentes ecuaciones y teoremas, como el de Bernoulli, el de Torricelli, el principio de conservación de la masa. Fuimos tabulando y graficando los distintos factores. Igualmente para la práctica 2 se comenzó con la posición. Aquí eran muchos intentos, entonces tuvimos muchas gráficas. Igualmente se calculó la velocidad, la aceleración y finalmente se llegó a esta gráfica de la raíz cuadrada de la altura contra la velocidad de salida, y a esta fue a la cual le hicimos la regresión lineal por mínimos cuadrados, obteniendo esta línea azul. Y después utilizamos, como eso es igual al teorema de Torricelli, resolvimos para la aceleración de la gravedad, obteniendo un valor de 0.329. Y bueno, ¿por qué se usó el método de mínimos cuadrados? Se utilizó para, como mencioné, obtener el valor de la aceleración de la gravedad, para ajustar una recta ideal a la solución y calcular la velocidad de salida en todo momento en función de la altura. Esto, junto con la ley de Bernoulli, nos permitirá calcular la aceleración producida por la gravedad, de la cual obtuvimos un valor de 0.329. Y bueno, como conclusiones, para la práctica 1 encontramos una relación lineal entre la variable del tiempo y la posición, y no se observó un cambio drástico entre la velocidad por encima del popote y la velocidad por debajo del popote. En la práctica 2, el valor de la aceleración fue lejano al valor teórico y encontramos la relación entre la raíz cuadrada de h y la velocidad de salida. En ambos casos pudimos haber estado lejos de los errores teóricos debido a los distintos errores experimentales presentes. No obstante, nos quedamos con muchos aprendizajes de esto, y que es muy importante cuidar todos los detalles, porque la suma de los distintos errores es lo que al final repercute en nuestros resultados.